palabra del Señor, la segunda carta del apóstol Pedro, muchas gracias. Capítulo 1, versículos del 16 al 21. Cuando usted lo tenga puede decir amén y entonces leemos la palabra del Señor. Usted me sigue con la vista. ¿Lo tiene listo ya? Comenzamos. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos en el monte santo, tenemos también palabra profética, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amante Dios, gracias por tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que trajo a nosotros esta salvación tan grande. Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo iluminación a nuestras vidas y podamos escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. La palabra más segura, la tiene usted ahí, escudriñela, atesórela. Una palabra diferente que da vida y dirección es la revelación de Dios al hombre y la encarnación de Cristo para traer salvación a la humanidad. La más perseguida, pero a la vez la más amada. Solo ella es capaz de transformar al hombre más miserable en una nueva criatura. Esa es la palabra más segura. Ted Bundy, el asesino serial, uno de los mayores de los Estados Unidos, entre los años 1974 y 1978, condenado a la silla eléctrica en 1989, tiempo antes de su ejecución, tuvo que reconocer y fue transformado por el poder del Evangelio. Friedrich Engels, uno de los ateos más grandes de la historia, creador del comunismo científico conjuntamente con Karl Marx, al final de sus días en su ancianidad, tuvo que reconocer que la palabra del Señor es viva y eficaz, que transforma vidas, y pidió perdón por sus pecados. Ahora bien, analicemos un poco el contexto de esta segunda carta escrita por el apóstol Pedro. ¿Qué estaba sucediendo? Con la escritura de esta carta, el apóstol Pedro manifiesta ser un padre espiritual para sus lectores y tiene tres partes claramente distinguibles. Una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes, en el capítulo 1, instrucciones para que ellos se opongan al estilo de vida de los falsos maestros, en el capítulo 2, y enseñanzas que los preparen para el fin del mundo, el juicio y el día del Señor, en el capítulo 3. Quiere darles a sus lectores directrices espirituales para que puedan rechazar las herejías y madurar en el conocimiento espiritual de Cristo. La carta fue escrita entre los años 66 y 67 después de Cristo, y se cree que el apóstol estaba pronto para dar su vida por Cristo. En el capítulo 1, en los versículos anteriores, se habla acerca de las falsas enseñanzas y por último establece la fuente de inspiración de las Escrituras. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Bueno, se cree que tanto de la primera y la segunda carta del apóstol Pedro fue escrito a comunidades donde habían judíos y algunos gentiles que el apóstol Pablo no había llegado, sino que fue la evangelización por medio del apóstol Pedro, pero estaba cercano a los lugares de evangelización que había hecho el apóstol Pablo.
bien, podemos decir que la Biblia es nuestra mayor norma de fe y conducta. Pero, ¿por qué podemos decir que la Biblia es nuestro faro a seguir? En este pasaje que hemos leído, analizaremos tres principios o tres razones fundamentales por las cuales podemos decir que la Biblia es nuestra mayor norma, nuestra mayor guía, nuestra palabra profética más segura. La primera razón la encontramos en los versículos del 16 al 18, y es porque el Evangelio no consiste en cuentos o fábulas pasajeras. El apóstol Pedro dice: cuando estuvimos con ustedes no hablamos fábulas, no hablamos cuentos, no hablamos cosas artificiosas, o sea, cosas que engañaban, sino que trajimos que el testimonio de Jesucristo que hemos visto con nuestros propios ojos, que hemos escuchado con nuestros oídos, hemos sido testigos oculares de qué, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que anunciamos a ustedes. Pedro y los demás apóstoles son receptores del mensaje divino. Ellos hablan lo que les consta, lo que han visto con sus propios ojos y han escuchado con sus oídos. El mensaje recibido es verdadero en su totalidad. ¿Por qué? Porque ellos lo han visto, ellos lo han vivido. Consistía en la revelación sobrenatural ¿de quién? De Dios en Cristo. Recuerde que ese es el Evangelio, la buena noticia de que Dios se ha acercado al hombre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Jesucristo quiere decir enviado, pero también Emmanuel, Dios con nosotros. En su propia experiencia había visto qué cosa, las maravillas de Dios. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, Pedro estuvo en el ministerio, en el sermón del monte, Pedro estuvo en el Getsemaní, Pedro estuvo en la crucifixión, Pedro es testigo ocular de todo lo que está sucediendo, y se refiere a la transfiguración y dice: hemos visto con nuestros propios ojos y hemos escuchado la voz del Padre que dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. El Evangelio es verdadero, no es una fábula artificiosa, o sea, no era un relato articulado con mentiras sofisticadas para engañar a las personas crédulas. En este tiempo se comenzaba a gestar una falsa doctrina llamada gnosticismo. ¿En qué consistía el gnosticismo? El gnosticismo era una mezcla de cristianismo con filosofías griegas que rechazaba que Cristo vino en carne, porque ellos decían: ¿cómo Cristo va a venir en carne si el cuerpo es malo? Entonces para ellos lo más importante era que el cuerpo se liberara el alma se liberara de la cárcel que era el cuerpo. Ellos no creían en la resurrección, sino que creían en el alma, que el alma era pura, el cuerpo era malo y el cuerpo debe lo que pida. Si pide pecado, vamos a darle pecado porque el cuerpo es malo. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que todo nuestro ser de forma integral adore al Señor. Aleluya. Ahora, estos relatos, estas fábulas, también se desarrolló una parte legalista de judíos que quisieron imponerle a las iglesias gentiles, las iglesias que no pertenecían al pueblo de Israel, quisieron imponerle la circuncisión, quisieron imponerle que comieran carne de kosher, o sea, la carne que no era de los animales que no eran prohibidos por la Torá, quisieron imponerle que guardaran el sábado, una serie de cosas engañosas por las cuales ya estaban cumplidas en Cristo y no era necesario que los gentiles cumplieran. Entonces, el Evangelio de Cristo era la verdad más contundente de la historia. Por eso es que el apóstol Pedro dice: nos consta, lo hemos visto. Esa es la primera razón. Cristo es el centro de la palabra revelada, el Logos hecho carne. Y Pedro lo dice: lo hemos visto en Cristo, hemos caminado con Él, hemos andado con Él, hemos platicado con Él, hemos escuchado la voz del Padre. El Logos, la palabra. El apóstol Juan dice: en el principio ya el verbo, ya era, ya existía. Por el verbo fueron creadas todas las cosas. La palabra encarnada. Jesús es la revelación de Dios al hombre. La revelación de Dios nos habla de la encarnación de Cristo para tomar, ¿qué cosa? Nuestro lugar. Recuerda que el sacrificio de Cristo es sustitutorio.
porque Cristo tomó el lugar de condenación, de muerte que nosotros merecíamos, lo tomó Él ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Cristo también nos reveló al Padre. En Él se cumplió la Escritura. En el Evangelio de Juan, Felipe, uno de los apóstoles, dice: Señor, revélanos al Padre y nos basta. Mostró una incredulidad, porque le estaba diciendo: pero si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, revélanos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Jesús le está diciendo: yo soy el Verbo de Dios encarnado. En Él se cumplió la Escritura. El Padre dio señal milagrosa de que Jesús es el Cristo. El apóstol Pedro relata acerca de la transfiguración, donde ellos escucharon que el Padre dijo: este es mi Hijo, en Él tengo complacencia. Pero también vemos en el bautismo de Jesús que los evangelios relatan nuevamente la voz del Padre hablando: este es mi Hijo, en Él me complazco, este es mi Hijo, a Él escuchar. El propio Padre dio señal de que Jesús es el Hijo de Dios. El Padre declara que Cristo tiene la misma naturaleza y la misma esencia que Él. Jesús es Dios. Jesús tiene también la autoridad para venir por su iglesia en su segunda venida. El apóstol Pedro lo señala: Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez para juzgar el pecado del mundo. Los testigos cercanos del mensaje también vieron las señales, vieron la transfiguración, vieron la gloria de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios. El mensaje verdadero fue cumplido en Cristo. En Él se cumple toda la revelación divina, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis 3:15, cuando Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente, de pecado, le está diciendo al diablo: tú le harás una herida como si fuera una herida de calcañar, sana rápido, pero ella, la simiente de la mujer, está hablando de Cristo, ella te va a hacer una herida en la cabeza, significa una herida mortal, de la cual no te vas a levantar más. Desde Génesis, el Señor está hablando de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una unidad temática en la palabra profética más segura: el plan de salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron su gloria. El apóstol Juan dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. En la transfiguración Jesús apareció en su gloria. Esto era una señal de que Él era el único Mesías, el único enviado de Dios. La gloria del mensaje se encuentra ¿en quién? En la persona de Cristo. En eso consiste nuestra palabra profética más segura, en que Cristo se dio por nosotros. En eso consiste el amor de Dios. Esa es la primera razón. La palabra del Señor no consiste en cuentos o fábulas artificiosas. Es poder de Dios, es palabra de Dios real y viva. La segunda razón es porque la palabra es luz en medio de las tinieblas. Y esto nos habla el versículo 19. Atentos a ella como un faro. ¿Qué sucede cuando está la mar y está todo oscuro pero hay tierra y los barcos no la ven? Pueden chocar, pueden encallarse. Sin embargo, se pone un faro desde la antigüedad. ¿Para qué? Para mostrar que ahí hay tierra y para que los barcos puedan tener, si quieren atracar en puerto, pues puedan tener un atraque seguro. Si quieren pues seguir su camino, no encallen ahí, para indicar. Así es la palabra del Señor. En medio de las tinieblas de este mundo, en medio de la oscuridad en la cual estamos atravesando, en medio del pecado, de la corrupción, la palabra del Señor es nuestro faro, es nuestra guía. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos da dirección. Luz que alumbra el camino que debe transitarse. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. El pecado y la maldad traen oscuridad a este mundo. La palabra de Dios muestra la realidad del pecado y presenta la solución
es el sacrificio de Cristo, creer en el sacrificio de Cristo. Cuando el hombre lee la palabra del Señor, es confrontado con su pecado, entiende que es un hombre pecador y tiene dos opciones: aceptar el sacrificio de Cristo mediante el arrepentimiento y la fe y recibir el perdón, o rechazarlo y ser condenado eternamente. La palabra del Señor es una antorcha que nunca se apaga. ¿Cuántos enemigos de la palabra del Señor quisieron silenciarla? ¿Cuántos? Podemos ver en la historia Nerón, Diocleciano, podemos ver también otros. ¿Dónde están esas personas? Vladimir Lenin, Mahoma, ¿dónde están esas personas que se opusieron a Stalin? ¿Dónde están Hitler? ¿Dónde están esas personas que se opusieron a la palabra de Dios? Han pasado todos. Sin embargo, 2000 años después de la iglesia, de la fundación de la iglesia, todavía tenemos la palabra profética más segura. Una antorcha que nunca se apaga. El mensaje de Dios es una fuente inagotable. ¿No le ha pasado a usted que lee la palabra del Señor y encuentra un versículo y Dios le habla? Pasa un tiempo, después vuelve a leer ese mismo versículo y Dios le vuelve a hablar. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Nunca usted se va a saciar de leer la palabra del Señor. Puede haberla leído 20, 30, 40 veces, 100 veces y nuevamente la palabra del Señor le va a hablar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se hace visible cuando usted lee la palabra. El mensaje de Dios es una fuente inagotable. No importa cuántas veces la hayamos leído, Dios nos habla a través de ella una y otra vez, hasta que el día esclarezca. ¿A qué momento se refiere el apóstol Pedro? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. La noche termina y comienza el gozo. Dice uno de los profetas: la noche no durará para siempre, en la mañana vendrá el gozo. La era de pecado tendrá su fin, porque Cristo juzgará todas las cosas. Pero el apóstol Pedro dice, hasta que ese momento, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta ese momento, estemos atentos a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ella alumbra en medio de la oscuridad. Va a llegar un momento en que Cristo venga y juzgue la maldad y el pecado de esta tierra, que vamos a ver la luz de Cristo. Pero mientras tanto, nos guía la palabra. Una nueva era de justicia y equidad instaurada por Cristo. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que el apóstol Pedro se refiere, el día, hasta que el día esclarezca. Cristo en su manifestación gloriosa juzgará el pecado de las naciones por medio de su palabra. Dará justa recompensa al impío y no dejará impune la injusticia. Cristo también dice, el lucero en vuestros corazones, hasta que el día esclarezca. Y el lucero, la antorcha, el portador de luz, como se traduciría en el original, esclarezca y salga en vuestros corazones, alumbre en vuestros corazones. Si nosotros leemos la palabra del Señor, la Biblia claramente nos habla que Cristo es la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la estrella, Él es el lucero de la mañana. El Apocalipsis, el apóstol Juan lo ve como ¿quién? Como la luz, como la estrella de la mañana en uno de los mensajes a las 7 iglesias. El lucero de la mañana, hasta que salgan vuestros corazones. Cristo es la estrella de la mañana. La expresión portador de luz se usaba para el planeta Venus, que salía antes del sol para dar comienzo al día. Aquí se refiere literalmente a Cristo y su obra. Él es la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28 también nos ratifica esta gran realidad. En los corazones de los creyentes, su regreso transformará a los creyentes en reflejos perfectos de su verdad y justicia. Usted ya es salvo. ¿Ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ha pedido perdón por sus pecados? Ya automáticamente usted es salvo. El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted no tiene que hacer nada para ganarse la salvación, porque la salvación le ha sido regalada, le ha sido otorgada por Dios. Ser regalada no significa que no haya costado.
Es el regalo más caro que le han dado a usted. Le costó muy caro a Cristo. Demasiado caro a Cristo. Así que tenemos que cuidarla con temor y con temblor. Ahora, sin embargo, usted ha sido salvo, pero todavía está esperando la promesa de la consumación de esa redención. Cuando Cristo venga, seremos transformados en cuerpos glorificados y ya no podremos pecar más porque vamos a estar enteramente santificados. Su regreso transformará a los creyentes en reflejos perfectos de su verdad y justicia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones. En su segunda venida, Cristo reemplazará la revelación temporal de su venida por la revelación perfecta de su persona. El apóstol Pablo, decía en 1 Corintios 13, ahora veo por espejos puramente. Los espejos en la antigüedad, recordamos que eran espejos de metal, de bronce pulido, donde las personas se veían de forma oscura, con reflejos distorsionados. Pero el apóstol Pedro ahora nos lanza esta revelación que nos muestra el apóstol Pablo y nos dice que en su segunda venida, cuando Cristo nazca, cuando Cristo alumbre nuestros corazones, ya no vamos a tener la revelación temporal. Hay muchas cosas que todavía no entendemos y abrazamos por fe. Vamos a entender completamente toda la obra de Cristo. Vamos a verle cara a cara. Vamos a verle tal y como Él es. Esa es la segunda razón. La tercera razón para estimar la palabra de Dios es porque no procede de fuentes humanas, sino que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en los versículos 20 y 21. Nunca la profecía fue de interpretación humana, está hablando de la Escritura, de la palabra del Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero en mente, Dios es la fuente de toda palabra escrita. Toda palabra, dijo Jesús, que sale de la boca de Dios. La palabra ha sido revelada directamente de Dios. Dios es la fuente de toda palabra escrita. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 también nos complementa esta idea. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ninguna palabra es descartable. No sé si han escuchado algunos creyentes, algunas personas que dicen solamente vamos a leer el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya está pasado de moda, porque ya Cristo, no, hermano, en el Antiguo Testamento es palabra de Dios y está vigente. Que está cumplida en Cristo. Cristo cumplió la ley y los profetas, pero nosotros todavía tenemos que escudriñar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento todavía trae palabra a nosotros y nos habla. Es como si usted llegara a ver una obra de teatro o una obra de ballet y de 2 actos y solamente entrara al segundo acto y se perdiera todo el inicio. Es como si leyera una novela de 2 tomos y comenzara por el segundo. Tiene que leer completamente para entender a cabalidad la revelación de Dios. Ahora, la revelación bíblica procede de Dios y no de los hombres. Dice el apóstol Pedro, nunca la profecía fue de interpretación privada. Nosotros lo leemos aquí y pensamos que las personas privadamente son las que interpretan, pero cuando analizamos el original lo que nos quiere decir es que ninguna palabra fue traída, ¿por qué? Por la voluntad de los hombres. Ninguno de los profetas, ninguno de los escritores habló la palabra porque él quiso hablarla, sino que toda fue traída, ¿por qué? Por inspiración del Espíritu Santo. Ninguna palabra humana puede tener infalibilidad y veracidad, solamente la Biblia. Los otros libros, incluso hasta los libros religiosos, los libros sagrados de otras religiones, ninguno tiene la infalibilidad que tiene la Biblia. Incluso la tradición escrita, la tradición cristiana, que algunas iglesias la ponen a la misma altura que la palabra del Señor, eso es incorrecto.
Solo la Biblia, la palabra del Señor, es infalible. Solo la Biblia es inerrante. No hay otra escritura que pueda tener estas cualidades, solamente la palabra del Señor. La palabra de Dios no fue traída por conveniencia del profeta. La seguridad que tenemos radica en la procedencia del mensaje. Algunas personas que en siglo XVIII, siglo XIX y todavía en el siglo XX, y actualmente ha vuelto a resurgir, que pertenecen al movimiento liberal o al cristianismo liberal, estas personas dicen: la Biblia contiene errores, la Biblia no es la palabra de Dios, contiene algunas cosas que son la palabra de Dios, pero la Biblia no es infalible. Estas personas intentan, ¿qué cosa? Menoscabar la verdad de la Biblia, pero nosotros como cristianos que conservamos la Escritura, sabemos que la seguridad que tenemos radica en que este mensaje no proviene de las fuentes humanas, proviene directamente de nuestro Señor. Tampoco hablaron cuando ellos quisieron hablar, sino que Dios determinó cuándo debería traer la revelación. La prueba que tenemos radica en lo milagroso de su mensaje. Es un mensaje que transforma al asesino serial más terrible de los Estados Unidos, transforma al ateo más grande, transforma al incrédulo más grande, transforma al alcohólico que ya no tiene solución para la humanidad, para la medicina. Su poder transformador, un mensaje que nunca pasa de moda. Hace 4.000 años fue escrito el Génesis aproximadamente, y todavía hoy tiene vigencia para nuestras vidas. Hace 2.000 años aproximadamente fue escrito el Apocalipsis y todavía tiene vigencia para nuestras vidas. 2.000 y tantos años fue escrita esta palabra. La segunda carta del apóstol Pedro todavía tiene vigencia para nuestras vidas. Un mensaje que transforma los corazones más perversos, como les decía. La obra del Espíritu Santo es evidencia en la palabra. Esta palabra que